Shalom, queridos amigos, y buena salud para todos. Y comienzo hoy con una respuesta a una observación metodológica de una amiga de Barranquilla, que como otros muchos Javerim nos sigue por Facebook, y para ello cito a Rabbi Eliezer Ben Azaria, que dice en la Gemara Hagigá 3, que es imposible que haya una sesión en la casa de estudio sin ninguna nueva interpretación. Así que no te preocupes, querida amiga, si lo que oíste en clase no lo habías estudiado hasta ahora, porque nosotros seguiremos obedeciendo a Rabbi Eliezer Ben Azaria y rogamos poder cumplir con su deseo de poder agregar una nueva interpretación a nuestros temas también hoy. Para otra Javerá, esta vez de Jalisco, de la que no sé si vio la clase por YouTube o por Facebook, aclaro que terminamos nuestro encuentro de la semana pasada afirmando que se apelaba a la esclavitud racial porque Ham actuó como si se esperara que actuara un hombre de color, y que la esclavitud, y esto es lo importante, era necesaria en la mente sureña blanca de los Estados Unidos para controlar al esclavo ingobernable con la Biblia en la mano. Ello es terrible, pero es un hecho irrefutable. Nosotros los judíos, aún en tiempos en los que la esclavitud estaba muy extendida, permitimos la manumisión de los esclavos y salvo muy pocas excepciones no negociamos con esclavos porque recordamos las lecciones de la historia, porque esclavos fuimos en Mitzrayim y porque no se menciona en la Torá el color de la piel, sino raramente, pero cada vez que aparece es exclusivamente para recalcar la belleza, en este caso, por ejemplo, de Tzipora, la esposa de Moshe, sobre la cual los comentaristas discuten si la palabra Kushi significa bella o significa otra cosa. Pese a todas las acepciones que le damos a la palabra Ham, un poco jugando la semana pasada, es un error, repito, un error aprender de su nombre el color de su piel, y que la Torá escrita no hace referencia a la misma en ningún lugar. Vamos ahora, mis queridos Javerín, como corresponde, cosa que no siempre hacemos, pero hoy sí me interesa enmarcar el tema que anunciamos ver hoy, para poder entender qué sucedió después del diluvio con los hermanos hijos de Noah. Encontramos el primer marco, nada sorpresivo, aunque por lo general lo pasamos por alto, casualmente en la lectura de la Torá de este Shabbat. Miren ustedes qué paradójico. Este Shabbat leímos una vez, y Jacob había preparado un guiso cuando llegó Isaf del campo agotado. Dijo Isaf a Jacob, oye, dame de probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Dijo Jacob, véndeme ahora tu primogenitura. Dijo Isaf, estoy que me muero, estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Repito, dijo Isaf, estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Podemos entender fácilmente, si nos detenemos aquí, que Isaf era un cazador, ya lo sabíamos, y cada vez que salía a buscar alimento se exponía a morir y permanentemente apostaba si salía vivo o no. Y por ello dijo, estoy que me muero. Si en la próxima cacería me matan, ¿qué me importa la primogenitura? Si mi muerte es incierta y puede producirse en cualquier momento, ¿para qué necesito la primogenitura? ¿Para qué necesito cualquier cosa? Esto es muy importante si lo analizamos desde el punto de vista de los derechos legales que podría tener Yaakov para apelar a su lugar como hijo primogénito, pero no es este el tema que vamos a tratar. Cuando uno está por morir y percibe la muerte inmediata, aunque no sea real, sus cosas y la perspectiva de la vida cambian. Y no importa si la acción se supera, ese instante es suficiente para que su propio mundo cambie. Pero ese cambio no se da en todos de la misma manera. El marco de nuestro encuentro de hoy es de qué manera el post-trauma afecta a la conducta humana.
no para encontrar un justificativo lo que hicieron los hijos de Noah, sino para tratar de entender qué sucede en estas circunstancias e incluso qué nos está sucediendo a nosotros y qué es lo que nos puede suceder una vez que pase la pandemia. Por eso el tema es un tema no apto para menores, es un tema para el cual nosotros tendríamos que respirar profundamente. Miren, Javerín, Noah y los miembros de su familia encontraron refugio en el arca en la Teibá y se refugiaron allí del gran diluvio. Cuando una persona ingresa en un arca herméticamente cerrado durante tanto tiempo, que se siente como en una prisión, con todos los animales y pájaros y trabaja duro en ese arca, no duerme seguido, es molestado permanentemente por los animales y las duras condiciones, y también, según nuestros sabios, se abstiene de la vida matrimonial. Ese es un tema sobre el cual podríamos otra vez desarrollarlo en forma independiente, cuál debe ser nuestra vida matrimonial en caso de pestes, en caso de guerras. Hay discusiones en la halajá sobre ese tema, pero tampoco lo vamos a tratar hoy. Pero es importante saber que hay sobre esto de qué hablar. Entonces decíamos que Noah y su esposa se abstuvieron de la vida matrimonial y cuando tienen que salir su capacidad de recuperación general puede verse muy pero muy afectada. No pueden todos recuperarse de la misma manera y muchos responden con una reacción que nosotros llamamos por ahora postraumática. El diluvio termina, como ustedes saben, las aguas retroceden, como ustedes saben, pero Noah y los suyos no salen de la Teibá, no salen del arca. Ese lugar terrible terminó, ya está aposentada el arca sobre la tierra, pero ellos no salen hasta que finalmente Hashem, el Todopoderoso, le habla a Noah y le ordena: sal del arca junto con tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Fíjense, ya podrían haber salido del encierro, ya podrían haber liberado a todos los que tenían ahí adentro, pero no hacen nada, están paralizados. Y tiene que venir Dios personalmente para decirles: por favor, ya esto terminó, salgan. Ellos sobrevivieron al trauma y nos preguntamos, si Dios no les hubiera ordenado, ¿hubieran quedado allí, paralizados? ¿Cuánto tiempo más? Ahora, Javerín, ¿qué pasa cuando salen? ¿Qué hace Noah cuando sale? ¿Cuáles son sus primeras acciones como sobreviviente? Sobreviviente del diluvio universal, cuando todos los seres humanos y los animales que él conocía por lo menos desaparecen. Noah construyó un altar, ofreció holocaustos y así expresa su gratitud a Hashem, que le dice: nunca más condenaré la tierra por causa del hombre, ni jamás volveré a destruir a todo ser viviente, como lo he hecho. ¿Qué debió haber sido más que suficiente para volverles a la realidad? Pero Hashem no se detiene allí. Debió haber sido suficiente con esa promesa de que no va a condenar a la tierra nunca más. Pero Hashem continúa bendiciendo a Noah, bendiciendo a sus hijos, y establece un pacto eterno con ellos. Hasta ahora, pero todo lo que estamos diciendo, tomado textualmente de la Torah, parece excelentemente bueno, pero de repente nos enteramos de la reacción de Noah en su debilidad. Noah el Tzadik, el justo, ¿a qué recurre para lidiar con los desafíos que enfrenta como sobreviviente al diluvio? Recurre a la bebida. Fue, según la Torá, el primer sobreviviente que recurrió a sustancias intoxicantes para hacer frente a las secuelas del trauma, pero ciertamente, como sabemos tristemente, tampoco fue el último que recurrió a drogas para poder manejar de alguna manera, equivocadamente, obviamente, su trauma. ¿Acaso es la intoxicación el único método para afrontar el post-trauma disponible para los supervivientes? ¿Cómo influye esa acción sobre su mujer, sus hijos, sobre el mandato de la reproducción y sobre su propia conducta?
¿De dónde sacó para plantar un viñedo? ¿Acaso lo trajo consigo, lo subió las semillas o las ramitas para tener que beber dentro de la teibá? ¿Las llevó para bajar en ese momento? ¿O acaso, como algunos opinan, era un resto de los árboles del Gan Eden que encontró una vez que bajó de la teibá? ¿Cuánto tiempo tardó en crecer? Algunos dicen que nada, pero otra vez, hoy no vamos a hablar de ello, parece que hoy no vamos a hablar de nada. Esto no hablamos, lo otro no hablamos, porque no quiero apartarme del centro, porque quiero ver si podemos hoy llegar al objetivo de nuestra reunión. No vamos a contestar estas preguntas, pero vamos a dar la visión de un gran maestro, el Rav Shimshon Raphael Hirsch, que señala magistralmente que la palabra hebrea se emborrachó, que utiliza la Torah, es vaishkar, vayesht minayain vaishkar. Y dice Shimshon Raphael Hirsch, el Rashar, que la raíz de la palabra es Shin Hav Resh. Por favor, recuérdenlas, o si pueden, escríbanlas. Shin Hav Resh. Rav Hirsch señala que hay varias otras palabras en hebreo cuya raíz es similar, utilizando la técnica interpretativa del cambio de letras por letras similares, siguiendo el sonido de las letras. ¿Qué otros términos pueden encontrarse en la palabra Vaishkar? Uno es Shir, canción o poema. Y la otra es, si cambiamos la Haf por la Kuf, Sheker, mentira y falsedad. Repito, Vaishkar es lo que dice la Torah. El significado es se emborrachó. Rabbi Shimshon Raphael Hirsch juega con las letras de la palabra Vaishkar y dice que, en definitiva, se pueden convertir en un poema, en una canción, en algo precioso. Pero también en la asociación de sonidos, Vaishkar se puede convertir, es decir, la borrachera se puede convertir en una mentira y en una falsedad. Y continúa explicando que esos tres términos se representan tres modos diferentes de relación entre la verdad y la realidad. Para el Rav Hirsch, la verdad no es sinónimo de la realidad. La realidad es lo que es, mientras que la verdad es lo que puede ser. Las personas que usan shir, la imaginación poética, saben que pueden transformar la verdad, que muchas veces se esconde en el presente, con una nueva realidad que aparecerá en el futuro, dependiendo de lo que él va a hacer. Dicho en mis palabras, se puede salir del trauma en mejores condiciones que las que se tenía cuando se ingresó a esa situación terrible. No necesita vivir para siempre en una condición de estrés postraumático. Se puede elaborar y se puede elaborar positivamente. Se puede usar la verdad de la imaginación poética, las esperanzas y los sueños para construir una nueva y mejor realidad. Ese es el método preferido por el sobreviviente de un trauma. Noach, sin embargo, eligió un modo completamente diferente. Eligió Shin Hafresh, eligió beber. Ante una realidad traumática, crea, gracias a la bebida, una realidad de fantasía. Fantasía estimulada por sustancias embriagantes que además permiten que cometa actos que no son para nada hermosos. Opta por una realidad distorsionada por la bebida, por una realidad artificial, por una ilusión que se desvanece rápidamente con el tiempo. Esta, mis queridos amigos, todos lo sabemos, es una solución, no es una solución, no es una solución al problema de la supervivencia postraumática. Pero hay un tercer modo relacionado, y sigo el pensamiento de Rabbi Shimshon Raphael Hirsch, el modo de sheker, de la falsedad. Ese modo viene en muchas variedades. Ahora hemos construido un vocabulario para esas variedades. Negación, ideologías falsas, hechos alternativos, recuerdos ficticios, nostalgia de algo que no existió. Estos mecanismos no disiparán los efectos perniciosos de las experiencias traumáticas mishaberim.
Claramente Rav Hirsch recomienda el método de Shir, el cultivo de los procesos positivos que todos poseemos. La posibilidad de agradecer a Dios por haber salido con vida de una situación como esa, pero no solamente con un holocausto, tal cual como ya habíamos visto los resultados de los sacrificios animales en el mismo libro de Bereishit, sino con un agradecimiento que venga con el corazón, que venga con la voz, que venga con el grito, que venga incluso si se quiere con la risa o con el llanto. Agradecer con alegría a Dios para que seamos conscientes y tengamos una imaginación creativa que consiga además la cooperación de los demás, que consiga que nos brinde coraje y sobre todo, lo más importante, que nos brinde esperanza. Me van a perdonar, mis queridos Javerín, si les pido que por un instante dejemos a Noaj y nos miremos a nosotros mismos hoy, cuando en tiempos de pandemia nos encierran en nuestros hogares como si fueran cárceles, nos aíslan del contacto físico social y nos exigen guardar distancia, nos envuelven en la boca y la nariz con tela hasta volvernos irreconocibles, hasta tener dificultades de respirar, cuando la televisión, la radio, los periódicos, los medios, la internet, nos hacen sentir permanentemente, a cada hora, a cada instante, que a cualquiera de nosotros, Dios no lo permita, le puede tocar la enfermedad y que cualquiera, y no solo las personas que están bajo gran riesgo, pueden morir inmediatamente, también los jóvenes y los sanos. Hecho este paréntesis, que creo que es difícil, pero que es adecuado, vamos a regresar por un instante a Noaj y vamos a regresar a su familia. El sobreviviente que se ocupa de manera eficaz de los traumas de su pasado se esfuerza por mejorar las cosas y en el proceso no solo sobrevive, sino que prospera, trasciende los dolorosos recuerdos del pasado y construye con esmero, repito, un futuro mejor. Nosotros, los que estamos aquí reunidos, los que van a ver o escuchar el programa mañana o pasado o dentro de un mes, podremos salir de nuestra pandemia de esa forma con la ayuda de Dios, pero Noaj fracasó como sobreviviente. Quizás esa sea la verdadera distinción entre él y Abraham Avinu. Abraham Avinu, nuestro patriarca, también sobrevivió a traumas. Según nuestros sabios, pasó por 10 pruebas, pero pudo utilizar de Vaishkar las letras que forman la palabra Shir. Se alejó del Sheker, aunque Po Besham, aquí y allí, también mintió algunas cosas para poder sobrevivir. Y se alejó de la bebida, por lo menos no tenemos ninguna noción, ni ninguna muestra, ni ninguna prueba de que haya elegido ni siquiera por un instante emborracharse. Abraham Avinu utilizó la verdad para crear una nueva realidad, la realidad más impresionante que nosotros tenemos como seres humanos, que es el monoteísmo. Y finalmente, otra realidad que parecía imposible, sumamente traumatizante, la realidad de crear a partir de él un pueblo, el nuestro, el pueblo judío. Vamos a acercarnos a lo que sucedió con los hijos de Noaj, por favor, porque ese es nuestro tema. Vimos que la prominencia de la mortalidad lleva a las personas a una gran necesidad personal de estructura para analizar su futuro en intervalos temporales claramente definidos. El papel de las preocupaciones existenciales en la motivación de las personas para defender el significado y la estructura de su experiencia temporal frente a las amenazas a la coherencia autobiográfica son fundamentales para entender el post-trauma de quien, como Isaf, que apareció en nuestra parashá, estaba en contacto con la muerte inminente, y como con Noaj y su familia, que vieron la muerte del otro,
y que, por lo menos durante todo el tiempo en el cual estuvieron dentro del arca, dentro de la Teibá, no sabían lo que iba a suceder con sus propias vidas, y cuando aterrizaron, en realidad cuando amerizaron, en realidad cuando se posaron sobre la tierra, tampoco podían saber qué les esperaba. Los seres humanos nos enfrentamos a un dilema de existencia. La capacidad para contemplar la posibilidad de la muerte distingue al ser humano de los animales más que cualquier otra cosa. Un pepino también existe, decía alguien. La diferencia entre un vegetal y un ser humano, entre un animal y un ser humano, es la incapacidad de imaginar la muerte. Esa habilidad de ser conscientes de la muerte permite saber que somos criaturas de sangre, de carne y de hueso, destinadas a morir. Las personas normalmente mejoramos esta ansiedad organizando nuestras vidas en torno a una concepción personalizada que en gran medida deriva de la cultura y del significado y la importancia de nuestra existencia. Una concepción que nos brinda la oportunidad de ver las acciones y el legado como una continuación, de alguna manera, después que el cuerpo muera. De este modo, el deseo de la gente de negar su destino moral ejerce una influencia generalizada en lo que piensan y hacen en la vida cotidiana. Javerim, anoten por favor este pasuk. Y bendijo Dios a Noaj y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Vaivarech Elohim et Noach vet banav, vayomer lahem pru urevu umilu et haaretz. Antes, estamos hablando de un pasuk que aparece en el capítulo 9 de la Torah, pero en el primer capítulo de la Torah, en el primero 28, Hashem le había dicho a Adán, leo el pasuk en la traducción, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Hay una pequeña diferencia entre las dos bendiciones. Vamos a dejar la diferencia. Perdónenme ustedes que la dejemos, pero ¿cómo vamos a combinar esta orden con la certeza de la mortalidad? La orden de reproducirnos con la certeza de la mortalidad. Pues hay muchas maneras. Una, muy judía, es que los hijos pueden verse como parte de nuestra inmortalidad una vez que aceptamos ser mortales. Cuando era pequeño sabía que había que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. No creo que esa haya sido una fuente judía, pero una fuente de la cultura en la cual crecí. Otra manera es tener la certeza o el convencimiento de la resurrección, porque es una manera maravillosa para paliar la angustia, y otra vez no entro con ustedes, Javerim, en estos momentos al tema de Tejiat HaMeitim, sino lo coloco como un ejemplo de paliativo para la angustia en muchas personas, independientemente de su religión. Adam Arishon, mis queridos amigos, el primer Adán no podía ver la vida cuando perdió la inmortalidad al comer del Etz Da'at, del árbol del saber, el bien y el mal, que como la veía antes. Pero Javerim, ni él ni nadie tampoco puede ver a Javá de la misma manera después de saber que es mortal que cuando la veía cuando eran inmortales. También este es un tema para abrir alguna vez. Las palabras, porque polvo eres y al polvo volverás, despiertan a Adam Arishon por primera vez a la conciencia de su mortalidad. No hay mayor autoconocimiento que este, que el mundo seguirá algún día sin nosotros y que nosotros seguiremos algún día sin el mundo que conocemos. Gran parte de la civilización se ha basado en el hecho que nuestras vidas son finitas. Un microsegundo en el contexto de la eternidad. Por más tiempo que vivamos, nuestro tiempo es limitado
y demasiado corto. La Torá guarda silencio en relación al pensamiento de Adán Arishon en el despertar de este descubrimiento, pero nosotros quizás nos animemos, y yo les pregunto, ¿se animan? Vamos a tratar de reconstruirlo. Hasta ese punto, la muerte no ha ingresado a su conciencia, pero ahora la muerte ha sido traída cara a cara. Y si es mortal, seguiría viviendo. Habrá una parte de él que continúe, aun si él mismo no estará más allí, ese Adán. Es ahí que Adán recuerda las palabras de Hashem a la mujer. ¿Cuáles son? Ella dará a luz a los hijos, con dolor, sin duda, pero ella traerá nueva vida al mundo. Ella será la creadora de la inmortalidad que había perdido a través del pecado. Es la obra de la mujer la que inmortaliza al mortal. Faltan 2 minutos para las 9 aquí en Israel y normalmente a esta hora hacemos una pequeña pausa, pero permítanme avanzar un poco más. La esposa de Noah, cuyo nombre no aparece en la Torá, Javerim, no nos engañemos, es la nueva Javá. Todos somos sus hijos. Hubo una primera Javá, ¿verdad? Hubo un primer Adán, después el mundo desaparece y vuelve a renacer con la esposa de Noah, que es la nueva Javá, porque todos, mis queridos amigos, somos los hijos de esa esposa. ¿Cómo vivió el diluvio? ¿Cómo vivió la muerte después que saliera del arca? Repentinamente, Adán entiende que aun si morimos, si tenemos el privilegio de tener hijos, algo de nosotros quedará vivo. Nuestros genes, nuestra influencia, nuestro ejemplo, nuestro camino, nuestros ideales. Esa es nuestra inmortalidad de mortales. Hay una teoría muy, pero muy nueva que se llama la teoría de la gestión del terror, que se conoce por las siglas TMT, que es una teoría de la psicología social y evolutiva de nuestros días, que fue construida por, como no podría ser de otra manera, por 3 Yehudim, Jeff Greenberg, Sheldon Solomon y Tom Pichansky, y fue codificada recién en un libro hace 5 años, en el año 2015. Esta teoría de la gestión del terror, TMT, propone que un conflicto psicológico básico resulta de tener un instinto de autoconservación mientras se da cuenta de que la muerte es inevitable y hasta cierto punto, yo diría en gran parte, absolutamente impredecible. Este conflicto produce terror que se maneja a través de una combinación de escapismo y creencias culturales que actúan para contrarrestar la realidad biológica con formas más significativas y duraderas de significado y de valor. Un aspecto de la inteligencia simbólica de los humanos es la conciencia de sí mismo, y este sentido del sí mismo permite a la persona reflexionar sobre el pasado y sobre el futuro y de esta manera hacer funcionar eficazmente al presente. Para poder vivir el presente necesitamos reflexionar el pasado y el futuro pese a que es incierto. A pesar de que saber que uno está vivo puede ser muy adaptable, estamos perpetuamente preocupados en estos días más que nunca de nuestra propia muerte, que es siempre potencialmente inminente, probable y que ocurrirá por razones más allí de nuestro control. Por lo tanto, es en nuestras manos inevitable. Ese conocimiento entra en conflicto con nuestras predisposiciones biológicas para evitar amenazas a la continuidad de la existencia y de esta manera crear el potencial para despertar la ansiedad. La pregunta, y aquí nos vamos a detener, es si Noah y su familia tuvieron ese estado de ecuanimidad psicológica antes y después del Mabul. Cuando Noah no invita a la gente antes del Mabul, a sus vecinos, a salvarse, lo juzgamos muy mal, pero ¿acaso
pudo evitar estar paralizado en esas circunstancias cuando Dios le avisa que va a poner punto final al mundo y él tiene que apurarse para construir su propia salvación y no tiene tiempo, lo llamamos tiempo, de ver a lo que pasa a los demás. Porque si él hubiera hablado con los demás, a lo mejor no hubiera necesitado construir la teidá. Pero cuando sale de la teidá y planta una viña, ¿qué es lo que está haciendo mi amigo Noah? ¿Y por qué lo hace? ¿Acaso busca la inmortalidad simbólica para animarse a reproducirse siguiendo el mandato divino que ya tenía Adán, pero en su caso para trascenderse después que Dios repite la orden casi en las mismas palabras que ya le había dicho a Adán? Habíamos visto así al pasar de que no tenía relaciones cuando estaba en la teidá y ahora tiene que enfrentarse a volver a unirse con la familia para poder cumplir con el nuevo mandato, nuevo viejo mandato de Dios, que es lo único que puede afirmarle en su inmortalidad, que es tener los hijos. Y cómo sus propios hijos ven ese mandato cuando sus padres eventualmente podrían haber traído otros hijos que compitiesen con ellos sobre la posesión de la tierra y de los bienes. Y nosotros no sabemos, por lo menos la Torá no nos dice absolutamente nada, si Noah y su esposa tuvieron hijos después del Mabul. Bueno, dicho esto, que es la introducción a la introducción de lo que queremos ver, hacemos un pequeño paréntesis para que ustedes, mis queridos Javerín, puedan hablar, pensar en voz alta, discutir, aportar, expresar sus dudas o su aprobación. A vuestras órdenes quedo. Bacallá, Jabrim, el que quiera, o la que quiera. Preguntas, comentarios. Estoy viendo si en el Facebook alguien escribió. Ok. Yo sé que lo que hemos visto no es fácil, se los avisé. Incluso en un momento dado, en esta semana, preguntaba a Ethel si quería inducir un ejercicio de respiración con los participantes en vivo del Zoom para poder digerir mejor lo que íbamos a tratar ahora. Así que estoy esperando, Javerín, si quieren, participar y decir lo que les parezca bien, antes de tomar un poco de aire y seguir. Bueno. Realmente, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Realmente Sí, para nosotros, creo que para los demás compañeros también, es más interesante escucharlo que arriesgar alguna conversación o algún comentario. Entonces preferimos escuchar. Bueno. Yo no estoy de acuerdo, pero no importa. Bueno. ¿Alguien más, Javerín? Yo quería, Bruria quiere preguntar algo y Alisa y yo. Sí, Bruria. Bueno, yo creo que es tan humano nacer como morir. No sé por qué le damos tantas vueltas a la cuestión de la muerte. Yo no lo creo que es, no veo que sea tan. Es un ciclo y estamos programados, pues, como bien lo ha dicho, pues para perpetuar nuestra inmortalidad en nuestros descendientes. Entonces, basándonos en eso, no entiendo. O sea, sí entiendo que la gente pueda tener cierto miedo, pero seré osada o diferente, pero yo no lo veo. Bruria, todo esto que vengo diciendo, independientemente que puede tocarnos a nosotros, es exclusiva referencia a Noah y a sus hijos después de su encierro, no de la pandemia, sino dentro de la teidá. Decía Ethel que Alicia... Sí, Alisa y yo. Bueno. Alisa, Bacallá. Probablemente a lo mejor me voy un poco, no lo sé,
pero aparece el tema del Brit, ¿no es cierto?, del pacto, y de que no va a volver Elohim a ser el Mabul, pero dice Adam y Yetzer Lev Adam Rami Neurav. Es decir, hay como un antecedente acerca de el hombre tiene, digamos, sus contradicciones, es decir, más allá de que yo quiero que todos sean buenos, ¿no?, o puros. El hombre tiene sus contradicciones. Luego vienen, de alguna manera, las mitzvot de Noah. Otra vez el tema del Brit en el capítulo 9, en el Perek Tet, y la borrachera de Noah y lo que hacen sus hijos. Entonces, si bien es cierto que nosotros pensamos en nuestra inmortalidad en nuestros hijos y en la continuidad y demás, hay también acá esto de la contradicción, ¿no? ¿Podría Noah a lo mejor hacer otra cosa? Sí, puede. El hombre puede sacar el bien del conflicto, ¿no? Pero tenemos contradicciones. ¿Comprendemos la totalidad de ese shir, como decía Shimshon Rafaeli? ¿Se entiende la pregunta? Se entiende y provisoriamente Ali da una respuesta que alguna vez tocamos incidentalmente en otros ciclos de nuestras reuniones, que es Dios creó el mal. ¿Y para qué creó el mal? Y una de las razones de la necesidad de la creación del mal era para que nosotros podamos tomar ese desafío y convertirlo en bien. Es evidente que nosotros, los seres humanos, somos capaces del máximo de los males y somos capaces del máximo de los bienes. Y a veces toda esta explicación sobre particularmente a partir de esta nueva teoría, tiene que ver, me están diciendo que no se me oye bien, voy a tratar de levantar el tono de la voz, ahora se escucha mejor. Es decir, tiene que ver con el desafío que se nos presenta a nosotros como seres humanos. Noah recibió un desafío antes del diluvio y recibió un desafío después del diluvio y respondió como pudo. Y la pregunta es, ¿en qué medida pudo de otra manera haber reaccionado o no? Lo dejamos, Alisa, por un instante como reflexión. Lo que tú dices es muy acertado. En una primera lectura pareciese ser contradictorio, pero no lo es. Noah sale de la Teibá y en lugar de poner una vid y beber, quizás pudo haber hecho otra cosa. Pero seguramente hizo otras cosas, pero si la Torá nos relata a nosotros casualmente eso, es para que nosotros aprendamos que cuando nos encontramos en situaciones como esta, no debemos caer en la trampa en la cual cayó Noah. Porque si caemos en la trampa en la cual cayó Noah, no solamente él queda entrampado, sino que queda entrampada su familia y quedan entrampados sus hijos. Y los hijos pudieron haber optado también por otras cosas, como vamos a ver a continuación, si es que nos alcanza el tiempo, y ellos también pudieron haber elegido. Dime, Ethel. No, yo quería volver sobre dos cosas, si es que da el tiempo, si no, lo dejamos para otro día. Primero, que el tema de la conciencia de la muerte no necesariamente es miedo, o sea, que sería un tema que no sé si para hoy o para otro momento, pero tomar conciencia de que la vida se termina no necesariamente tiene por qué implicar temor. Sí implica algunas reacciones, parece que tomamos. Y lo segundo, no sé si vas a volver sobre la mujer de Noah, porque me quedé pensando en eso.
Después de todo, como dijiste, si todos venimos de ahí, ¿cómo es que es tan anónima y tan desconocida? ¿O cuál es el Obviamente voy a sentido? volver a la mujer de Noah, espero que sea hoy. Voy a volver al tema de la mujer de Noah. Y el tema, si la muerte la tratamos con temor o no, si nos sigue permanentemente, o si nuestros mecanismos internos la rechazan o la postergan, el sentimiento me refiero, tiene que ver con otros mecanismos y que los psicólogos y los psiquiatras seguramente podrán darnos otras explicaciones, aparte de la que estoy tratando de construir junto con ustedes, para poder entender desde otras David, desde otro ángulo, completamente diferente, lo que sucedió con lo que hicieron los hijos de Noah. Así que con vuestro permiso arrancamos a la segunda y última parte de nuestra reunión de hoy. La segunda construcción que constituye el amortiguador de ansiedad, y esto es muy importante, es la autoestima. Una evaluación de uno mismo como un contribuyente significativo a un drama cultural significativo. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿Noah y sus hijos gozaban de autoestima? ¿Tienen la sensación de que están haciendo alguna valiosa contribución al mundo o no se dieron cuenta? Si la respuesta es positiva y si fueron conscientes de ello o no, ese sentido de significación personal duradera funcionará para mantener la convicción que amortigua la ansiedad de que la identidad de uno mismo continuará después de la muerte física. Repito, la ansiedad, vamos a tratar de amortiguar la ansiedad de que la identidad, nuestra identidad, podrá continuar después de la muerte física. Javerim, lo mismo sucede con la familia de Noah cuando salen del arca. Vieron la muerte de cerca. Sus vidas ya no serán iguales. Sus reacciones están influenciadas por esta experiencia. Vamos a detenernos a preguntarnos qué nos va a dejar el imaginario de la muerte después del corona para quienes puedan sobrevivirla. ¿Es lo mismo o no? Si tomamos esta base, nos va a ser mucho más fácil entender lo que sigue. Al iniciar nuestra reunión nombré a Rabbi Eliezer ben Azaria, que pregunta, ¿quién era la esposa de Noah? Y yo agrego, ¿cuál fue la falta de los hijos de Noah después del diluvio? Para ello es fundamental respirar, como decíamos antes, profundamente. Repitamos lo que dijimos hace unos instantes. La esposa de Noah es la madre de la humanidad, Javerim, es una segunda Javá. Es la madre de todos los que viven, los humanos, seguramente nosotros, sus descendientes. Deberíamos saber quién era ella y por qué mereció ser salvada de la maldición del diluvio. Noah era el tzadik, ¿por qué debió haberse salvado esta señora? La esposa de Noah, sin no mencionarse, se menciona 5 veces en la historia del Mabul. En Bereshit 6:18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás al arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El Perek 7, Pasuk 7 dice, y por causa de las aguas del diluvio, Noah entró al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. 5 psukim más adelante, o 6, en el capítulo 7, Pasuk 13, en ese mismo día entraron Noah y Shem y Ham y Yafet, hijos de Noah, la mujer de Noah, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Aparentemente de aquí vemos que los hijos de Noah eran monógamos, porque hace referencia a las 3 mujeres de los 3 hijos. El capítulo siguiente, el 8, Pasuk 16, dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, otra vez, y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. 2 psukim más adelante nos relata la Torah, entonces salió Noah y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. 5 veces aparece la esposa de Noah, pero sin identidad. No tiene identidad personal. Miren ustedes, encontré en un Midrash en Bereshit Rabá 23:3 que llena este vacío
trayendo psukim de la Torá. Itzila, dice la Torá, en Bereshit 4, también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Así dice el Pasuk 22 de Bereshit 4. Rabbi Abba bar Kahana dijo, Naamá, escuchen bien, Javerim, Rabbi Abba bar Kahana dijo, Naamá era la esposa de Noah. ¿Y por qué se llamaba Naamá? Que la palabra Naamá quiere decir la agradable. Porque sus acciones fueron agradables. Y nuestros jajamim dijeron, escuchen bien, Javerim, había otra Naamá. ¿Y por qué la llamaban Naamá? Porque tocaba melodías en el tambor melodías muy agradables, para acompañar la idolatría. Son dos Naamá, es una Naamá que es agradable y la misma que, por otro lado, está metida en cuestiones de idolatría. Son dos. Es esta la Naamá, esposa de Noah. Este midrash parece ajustarse a la definición de Yitzhak Heinemann en su libro Darjei Haagadá, relativamente joven. Yo por lo menos lo leí hace varios años, pero fue publicado en 1974. Que dice que no todas las explicaciones midrashicas que ignoran el significado simple de un texto carecen de valor científico. Contrariamente a lo que yo venía diciéndoles, Heinemann dice lo contrario. La opinión de varios eruditos importantes allí parece haber permanecido en manos de nuestros sabios de Hazal, sabios de nuestra bendita memoria. Guardaron material histórico, geográfico, agádico, halágico, que los impulsó a explicar los textos de una manera diferente a la de su significado llano, y yo agrego para que nosotros aprendamos algo, ¿verdad? El acuerdo de las dos opiniones en conflicto de que la esposa de Noah era de hecho Naamá, apunta a una tradición histórica común que de alguna manera proporciona un detalle significativo que no está disponible en una simple lectura del texto. Y tengo que decir, y no en vano, queda oculta Naamá, porque la Torá oculta, hablamos alguna vez largamente sobre eclipses y ocultamientos y revelaciones, los que estuvieron en aquel entonces en el grupo, y muchos de ustedes estuvieron en aquel entonces, recordarán. La Torá juega un poco a las escondidillas, a las escondidas, como la Torá nos trae a nosotros en este mismo libro de Bereshit, así como este ciclo lo titulamos los conflicto entre hermanos, podríamos titular otro ciclo El juego de las escondidas y de los disfraces en el libro de Bereshit, que es lo que en definitiva estamos leyendo en estos días prácticamente en la Torá. Aún así, la diferencia básica de opinión en el Midrash se mantiene. Nuestros jajamim también vieron a la esposa de Noah sin una identidad visible, ya que, en su opinión, su nombre no se menciona en la Torá y no tenemos idea de quién es esta Naamá, y su anonimato puede atribuirse a su falta de mérito individual, como lo explica Ramban Nachmanides en Bereshit 6:9. Noah, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noah, y como Noah era justo y no merecía el castigo, sus hijos y su familia merecieron ser salvados por los méritos de Noah, ya que habría sido un castigo infligido sobre él si su semilla hubiera sido cortada. Ramban nos viene a adelantar de que el único que era tzadik en ese momento era Noah, que ni su esposa ni sus hijos merecían haberse salvado, pero si hubieran muerto en el diluvio, se hubiera cortado la semilla de Noah y se hubiera cortado la semilla de Adán y de Javá, y no hubiera habido humanidad. Esto es algo muy fuerte. Yo les voy a ofrecer, si Dios quiere, veo que no hay una hipótesis muy descabellada, pero muy descabellada, que ustedes pueden rechazar, como pueden rechazar cualquiera de las hipótesis que nosotros exponemos aquí, la mía y la de vosotros.
sobre Naamá y que puede darnos una razón por la cual no aparece en el texto. Pero avanzando un poquito más, en contraste, la última opinión proporciona un trasfondo familiar completo para la esposa de Noaj y además da razones específicas por las que no pereció en el diluvio, aunque solo se dice de Noaj, porque te he visto delante de mí como un hombre justo en esta generación, en Bereshit 7:1. Esto de ninguna manera niega la posible bondad y piedad de su esposa, como pareciese ser que Rambán la quiere negar. La sociedad humana en la primera parte del libro de Bereshit se describe únicamente a través de la línea de ascendencia masculina, y su destino está determinado para bien o para mal por la conducta de sus hombres. Por lo tanto, podemos contestarle a Rambán de que, bueno, no te apures, gigante Nachmanides, gigante Rambán, en sacar las conclusiones que los demás no eran buenos. Además, según la primera opinión, no existe una explicación satisfactoria para la supervivencia de la esposa de Noaj, mientras que tal explicación se puede ofrecer para la supervivencia de sus hijos. ¿Por qué? Porque si ella cumplió con su función de reproductora y después del diluvio ya no hubieron más hijos, entonces la razón por la cual Naamá entra a la Teibá y se salva debe ser por sus buenas acciones. En cuanto a los hijos, hay dos posibilidades, según el mismo Rambán, que son su simiente, o como en las palabras del Midrash Shoher Tov sobre Teilim 1:12, que también aparece en Bereshit Rabá 26:2, que el justo es como un árbol que produce su fruto en su tiempo. Y queda abierta la pregunta si Naamá produjo su fruto o si todavía va a producir su fruto. Miro el reloj y voy a detenerme diciéndoles, solamente como adelanto para la semana próxima, si Dios nos da salud y vida, que nuestro drama puede adquirir otro giro por las palabras de Rabbi Yudán, que dijo: todos los hombres de la edad de Noaj engendraron hijos a la edad de 50, 60 o 70 años, y él solo a la edad de 500, como está escrito, cuando Noaj tenía 500 años, engendró a Shem, a Ham y a Yafet, en Bereshit 5:32. Rafjía, en el nombre de Rabaja, dijo: el santo bendito sea, cerró su fuente para que no engendrara hijos, para que no tuviera un hijo de 100 años en el momento del diluvio, porque tal hijo hubiera perecido. Pero paramos aquí porque nuestro tiempo se fue y quiero, por favor, pedirles que aporten lo que sienten que puede ser bueno para todos nosotros y también para mí, para poder entender más claramente toda esta introducción del post-trauma y del terror y de la acción del ser humano ante la inminencia de su paso a mejor vida. Pues, Jabrim, quedo a vuestras órdenes. Bakashá, Jabrim. Antes que nadie, quiero contestarle a Bruria, que escribe cuál fue el pecado de los hijos de Noaj. Vamos a verlo, si Dios quiere, la semana próxima, porque no es tan simple como aparece en el texto. Bien, me pareció... José Miguel tiene una pregunta y José Manuel mandó algo por el chat. Lee lo de José Manuel y dejamos a José Miguel. José Manuel pone: Noaj aparece como un justo a la generación, pero para sí, a diferencia de lo que la Torá recoge con Abraham. Bueno, más que una pregunta, era una observación. Sí, José Miguel, por favor. A ver, si no he entendido yo esto, si he entendido bien, podría ser, si Noamá, ¿no?, es la nueva Java, ¿no?, entonces debería ser una matriarca. Matriarcas y patriarcas consideramos a los ascendentes del pueblo de Israel a partir de la revelación. Javá no fue matriarca, por lo tanto la esposa de Noaj y ni Noaj tampoco fueron patriarca y matriarcas, porque nosotros nos referimos a los Avot como los padres del pueblo y no como los padres de la humanidad. Gracias.
Bacallá, Jabrim, ¿alguien más? Sí, Paulina y Rachel. Abre el micrófono, Paulina. Estaba dudando si participar, porque mi pregunta es sobre un detalle que hablaste, Yerasmiel, y bueno, no es del tema central, pero que a mí me interesa. Es sobre la reflexión que trajiste de Shimshon Raphael Hirsch, desde que es un modo de trabajar el psicoanálisis, ¿no? Que cuando uno dice shikor, puede estar diciendo shir y puede estar diciendo sheker al mismo tiempo. Ahora, y depende cómo cada quien lo lee y lo encuentra en eso. Más o menos entendía así lo que explicaste del Shimshon Raphael Hirsch. Mi pregunta es, ¿desde dónde Rav Hirsch puede autorizarse a eso? ¿Está en las, digamos, en las leyes, en alguna transmisión rabínica que autorizarse? Yo sé desde dónde el psicoanálisis lo toma, pero digamos, ¿desde dónde Rav Hirsch puede autorizarse a eso? Y si te parece que viene al tema, porque en realidad es un detalle y es desviarse del tema central que estás tratando, ¿no? Y que aprovecho, ya que tengo el micrófono, a felicitarte. Nosotros nos limitamos y nos censuramos, quizás porque nos han transmitido en nuestra generación el temor de cuestionar y de preguntar. Y Rabbi Shimshon Raphael Hirsch, que vivió en una época muy especial de la historia en la cual tuvo que enfrentarse con maneras totalmente divergentes de interpretar la Torá, se permite. Y se permite incluso pese a que sus conocimientos de la lengua hebrea bíblica no eran gigantescos, se permite establecer reglas de hermenéutica que hoy día podemos colocarlos dentro del marco del psicoanálisis, pero en su época no había ninguna posibilidad de pensar psicoanalíticamente. Y su manera de interpretar, una y otra vez él escribía en alemán, era tomar las palabras y desintegrarlas y jugando con las letras, buscándole asociaciones que podrían, obviamente, que impactaban primero en él, pero que podrían darnos a nosotros una apertura para entender lo que en primera lectura el texto no diría. Dicho en otras palabras, Aleph, la Torá no nos impide interpretar, no tenemos que pedir permiso para interpretar, sí establece reglas de la hermenéutica. Nosotros, la limitación que tenemos, si se quiere, es que una vez que se estableció la halajá, y se estableció una respuesta, una tshuvá concreta sobre la halajá, estamos obligados, como pueblo, para no establecer cada uno su propia ley, a aceptarlas dentro del marco de las diferentes responsas. Pero no tenemos límites en la interpretación. Por eso, al leer el Midrash, como lo estamos haciendo en nuestras últimas reuniones, nos encontramos con cosas que en una primera lectura parecen disparatadas, pero que no lo son, porque tenemos derecho incluso a descarrilar para volver a encarrilarnos antes del momento de aplicar lo que dice la Torá en la halajá. Y aquí, tocando el tema de la halajá, repito de que no en vano la Torá trae la historia de Noah y la historia de sus hijos, no en vano oculta a su esposa y oculta lo que sucedió, dejándonos abierta la gran pregunta, ¿qué fue lo que sucedió tan grave? Como si de pronto el padre estaba sin cubrirse con una cobija y estaba desnudo, como si eso hubiera sido algo tan terrible. Porque quiere enseñarnos a nosotros, por un lado, el origen de las mitzvot noágidas, es decir, de las mitzvot de los hijos de Noah. Y por otro lado, sin colocarlos en el Shulchan Aruch y sin colocarlos entre las mitzvot de Tariach, tal cual como nosotros las clasificamos, hay algunos
que opinan que hay muchas más mitzvot que Tariag, pero que es la manera clásica en la cual nosotros enumeramos las mitzvot. Podemos aprender concretamente de la narrativa. La narrativa como tal se convierte en una maestra para nuestra conducta, y esa narrativa que tiene distintas lecturas nos permite a nosotros sacar conclusiones distintas cada vez que tocamos el texto, y me parece que eso es lo más maravilloso que nos puede pasar. ¿Había alguien más, Tel? Sí, Rachel. Rachel, por favor. Tienes que abrir el micrófono. Estás con el micrófono cerrado. Ahora sí. Bueno, esto es un comentario más que nada. No está exactamente relacionado con esto, pero son ideas que se me ocurrieron mientras escuchaba lo que hablaba Yermiel. Bueno, en la vida real no todos tenemos advertencias divinas como la tuvo Noah, de que se acerca un diluvio, un cataclismo, una cosa tremenda, y no tenemos tiempo de juntar a nuestra familia y cada uno de la especie que queremos y las cosas que vamos a necesitar para enfrentarnos a eso, pero más vale que para ese momento tengamos incorporados los mecanismos que nos van a ayudar a sobrevivir una tragedia que se nos acerca. Y creo que cada uno construye su teivá imaginaria para protegerse, y salir de ella es también un problema, ¿no? Salir, ¿y cómo sale uno? Cuando uno se enfrenta de cerca a la muerte o un diluvio, un cataclismo, no se sabe cómo se va a responder, pero las experiencias propias que yo he tenido me han enseñado de que la teivá interna es la que te va a ayudar a salir del problema. Es un comentario nada más. Hay que ver qué es lo que ponemos dentro de la teivá interna. Sí. Porque si nosotros salimos de viaje, ustedes saben que había una época en la cual había un aparato que se llamaba maleta, en otros países se llamaba valija, que se usaba para viajar. Y bueno, depende de lo que ponemos en nuestro punto de partida, qué ropa ponemos, es lo que vamos a encontrar en esa maleta o en esa valija cuando lleguemos a destino. Y aquí viene lo que, en definitiva, lo que la Torah nos quiere decir, tomando lo que tú acabas de decir, retomando lo que dijo Pnina, que creo que es no menos valioso, visto desde otro lado. Lo que he tratado de hacer hoy hasta ahora, y vamos a continuar un poquito más con ello, es tratar de humanizar los personajes que la Torah nos trae, porque nosotros, si los viésemos no humanos, no nos servirían para nada. La Torah los trajo casualmente, no solamente a ellos, sino también a Abraham, Isaac, a Jacob, a Moshe, a Aarón, a Miriam y a todos, y a David, con sus acciones positivas y algunas difíciles de entender porque no son tal cual como nosotros hubiéramos querido que se actúe, pero que en nuestra propia vida actuamos por lo general peor. Es tratar de enseñarnos qué colocamos dentro de la maleta, porque si vivimos de una manera, cuando lleguemos al post-trauma o cuando lleguemos al trauma, vamos a tener las herramientas para poder manejarlas mejor. Y lo que todos vivimos en una teivá, claro que todos vivimos en una teivá. Que en estos días vivimos dentro de una teivá que está dentro de una teivá, claro. Que tenemos miedo de salir, claro. Yo confieso, no tengo ninguna vergüenza de decirlo, yo no salgo prácticamente a la calle porque tengo miedo y porque me dicen a tu edad es muy peligroso. Y bueno, y tenemos que saber cuándo salir y cuándo no salir. Yo quisiera cerrar, nos fuimos de horario por 6 minutos, diciéndonos a nosotros mismos que aprendamos mientras la inminencia
no es tangible, la inminencia de la mortalidad está ahí. Preparémonos para que cuando llegue la inminencia inmediata, wow, qué mal que estoy hablando hoy el español, estemos armados para salir del trance de la mejor manera. Y una de las mejores maneras es ver cuál es el legado que vamos a dejar, porque nosotros vamos a tomar el barco que nos va a llevar al otro mundo, pero nuestras acciones van a quedar flotando aquí, y si van a ser buenas, van a servir para que otros puedan vivir mucho mejor dentro de la normatividad que se nos dio, dentro de la narrativa de la cual nosotros aprendemos cómo esquivar los errores que hicieron los demás. Javier, muchísimas gracias por vuestra compañía. Que tengan todos ustedes una hermosa semana. Hasta el próximo encuentro. Ya nos estamos acercando a Hanukkah. No se pierdan lo que dijo Ethel con respecto a mañana. Recuérdame el horario, 11:30 hora de Israel, ¿verdad? Sobre un acto muy importante. Y bueno, y otra vez, infinitas gracias por estar con nosotros. Infinitas gracias por participar. Los quiero mucho. Hasta pronto.